Esto que ven ustedes probablemente a través de Internet, igual a través de alguna televisión, quién sabe, es el tercer y último bloque de un espacio de debate que ha tratado de congregar a las 16 diferentes candidaturas que en las próximas elecciones del 20N aspiran a captar el voto de la ciudadanía de Asturias. Lo estamos grabando en el CIDISI, la Escuela de Imagen y Sonido de Noreña. Lo estamos grabando y difundiendo en streaming vídeo, una tecnología que permite que directamente a través de Internet, probablemente eso, a través de la página siyofuerapresidente.eu, lo estén ustedes viendo ahora mismo. En todo caso, si ya han estado viendo los debates anteriores, los otros dos bloques, saben cómo va la mecánica del asunto. Y si se incorporan ahora a la transmisión, pues lo van a entender rápidamente. Teníamos formulado una propuesta a esas 16 candidaturas, al final solamente han concurrido 12 de las mismas, 11 al final, a estos debates, y ahora tocaría un debate en el que tendría que estar, por ejemplo, el Partido Socialista. Es uno de los partidos que no ha decidido, por las razones que sean, no venir a los debates. Lo que sí les presentamos es a las personas que han decidido acompañarnos en este último bloque. Lo hacemos por el orden alfabético en el que sus candidaturas están relacionadas, en la página web del Ministerio del Interior, donde uno puede ir conocer las candidaturas que concurren en un momento dado, por ejemplo, al Congreso de los Diputados, y asombrarse seguramente en muchos casos, como le pasó a servidor, por ejemplo, pues de candidaturas que en un momento dado no conocía. Están con nosotros para acompañarnos en este tercer bloque de debate don José Antonio López, por el Partido Humanista. Perdón, y ahora me he perdido. José Antonio López está allí, disculpen. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos en este bloque de debate. Nos acompaña también por el SAIN, Solidaridad y Autogestión Internacionalista, Francisco Gómez. Francisco Gómez Castillo, sí. Muchas gracias, Francisco, por estar también con nosotros. Y por último compone o integra esta mesa de intercambio de propuestas o de debate, en fin, eso ya serán los candidatos quienes decidan cómo formulan sus propuestas, Mercedes de la Torre, por Unificación Comunista de España. Buenas noches. He dicho bien, Mercedes. Muy bien. Gracias, muy amable. Bien, con los tres acometemos entonces, en la misma dinámica que lo hicimos en los debates anteriores, esa exposición de propuestas de 5 núcleos temáticos en 2 rondas de turnos de 1 minuto de duración, con esa bocina que de repente nos indica que el tiempo se ha terminado. Y recurrimos a nuestra particular urna inversa para determinar los turnos. Vaso de sidra que facilitamos a nuestros intervinientes para que ellos mismos vayan siendo los que por azar escojan el orden en el que van a intervenir. ¿A quién le ha tocado el número 1? A Mercedes. Mercedes, entonces, por Unificación Comunista de España, iniciará los turnos. El número 2 3. El número 2 es para José Antonio y el número 3 entonces para... Al revés. Ah, perdón, el número 2. Estoy empeñado en cambiarle esos turnos. El número 2 entonces para José Antonio. Paco. Para Paco. De SAI. El de barba, y el número 3, y el número 3, bueno, yo también llevo barba y en este caso ya si me confundiera conmigo mismo ya sería terrible, ya sería efectos catastróficos. El Partido Humanista intervendrá entonces en tercer y último lugar. Muy bien. Pues señores, señora, vamos entonces con lo que nos ocupa, que es formular esas propuestas, inicialmente por ese bloque que es el referido a los asuntos de la economía, los asuntos laborales también, las propuestas que ustedes quieran esbozar o formular en ese escaso minuto respecto a lo que se puede proponer para los sectores productivos de esta región, para el campo, para la industria, para el sector terciario, en fin, lo que ustedes vean. Empezamos entonces, Mercedes, cuando considere por favor. Bueno, Unificación Comunista de España lo que propone en primer lugar es una redistribución salarial. Partimos de que en España hay mucha riqueza, el problema es quién se la queda y hay que redistribuirla. Lo que proponemos como primera medida es que nadie cobre por debajo de 1.000 euros al mes y nadie tampoco pueda cobrar por encima de 10.000 euros al mes. Vivimos en la situación en la que cada vez más millones de trabajadores cobran cada vez menos de 1.000 euros al mes, mientras una ínfima minoría de altos ejecutivos de la banca y de las grandes multinacionales cobran salarios de hasta 1.000 euros a la hora. 1.000 euros a la hora. Y bueno, esa es la primera medida que proponemos. Lo segundo es un impuesto de sociedades para los que tienen más recursos puestos al servicio de crear empleo. Las PYME pagan una cantidad exorbitante de sus ínfimos beneficios, mientras las grandes multinacionales y bancos apenas pagan impuestos. Cambiar ese sistema de impuestos para hacer que quien más beneficios tenga sea quien más pague. Esa es la segunda medida.
porque el problema es redistribuir la riqueza, ese es el problema fundamental. Pues ya vemos que Mercedes estaba atenta al tiempo, a esa bocina. Ahora no ha sonado. En fin, así no nos vamos tensando. Turno entonces ahora para que por Solidaridad y Autogestión Internacionalista, Francisco Gómez, bien, ahora sí. Acerte por fin, Francisco, nos traslade las propuestas de su formación política. Bueno, la propuesta nuestra se basa fundamentalmente en un cambio de concepción de las cosas. Nosotros pensamos que el derecho de propiedad privada no es un derecho sagrado. El primer problema que tiene ahora la sociedad española es el trabajo, el empleo. La situación de paro está ocasionada por la voracidad de los especuladores, de los poderes poderosos de esta sociedad, y los que lo estamos pagando somos los trabajadores, los que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Y ante eso no estamos en contra del derecho de propiedad, pero no es un derecho sagrado. La propiedad tiene una función social. De toda la vida una democracia ha aceptado eso. Ahora no, se permiten eres como el de Telefónica porque van a echar a los trabajadores con el dinero que ellos mismos han generado, incluso traicionando el puesto de trabajo de sus hijos. Y eso aceptado por los sindicatos y pagado así con chulería por el señor Ariarta. Una empresa con 10.000 millones de beneficios. Tiempo, gracias Francisco. Vamos a las propuestas que el Partido Humanista en todas estas materias económicas tan en boga en estos tiempos, José Antonio, nos querría trasladar. Yo quiero hacer un encuadre un poco diferente. Quiero hacer un encuadre para ver cuál es la situación y luego veremos propuestas. Asistimos a un proceso cada vez más acelerado de concentración del capital mundial, que además se va desplazando del circuito productivo al especulativo. Es más rentable especular que producir. El capital ha agotado la etapa de libre mercado y comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que él mismo ha producido. Al mismo tiempo, los gobiernos bajan los impuestos al capital y sobreviven gracias al crédito y rebajan los gastos sociales. En este cuadro de situación entendemos que el sistema no puede encontrar la solución a sí mismo. Todas las medidas que toman los gobiernos son absorbidas y acaban acelerando el proceso. Pensamos que es necesario poner en marcha un nuevo sistema económico. Debemos entender que se nos engaña cuando se nos quiere hacer creer que todo funciona gracias al capital. Todo funciona gracias a la gente, porque la gente hace que las cosas funcionen. Es la gente la que mueve la agricultura, la industria y el comercio. Es la gente la que fabrica los productos y ofrece los servicios. Y además, todo esto se hace porque la gente usa esos mismos productos y servicios. Y es absurdo que una pequeñísima minoría se apropie de la mayor parte de los beneficios de este sistema. José Antonio, luego, si acaso, en esta segunda ronda que iniciamos ahora de nuevo con Mercedes, por Unificación Comunista de España, pues pueda a lo mejor perfilar alguna de las propuestas. Mercedes, ¿qué más cosas han quedado en el tintero hablando de estas cuestiones? Sí, bueno, en los 8 años de gobierno del PSOE, y ojo, el PP no tiene otra política en lo principal, sino la misma, lo que han permitido es que los banqueros, altos ejecutivos y altos cargos cobren sueldos exorbitantes de 3, 6, 9 millones de euros a costa de ver nuestros salarios y las pensiones de nuestros mayores cada vez más rebajadas. Al poner un tope mínimo de 1.000 euros al mes y poner un tope máximo de 10.000 euros al mes, lo que se hace es que los trabajadores y las clases populares podamos tener opción a reactivar el consumo y por lo tanto, con capacidad de consumir y por lo tanto a reactivar la economía. Y sí que se puede acabar con el paro si los bancos y los monopolios tributan lo que se corresponde a sus gigantescos beneficios y que los impuestos dejen de recaer sobre las pymes y los autónomos y las familias y empiezan a recaer en cada vez gradualmente en los que más ganan, bancos y grandes multinacionales. Gracias, Mercedes. Volvemos de nuevo a Solidaridad y Autogestión Internacionalista. Paco, más propuestas en este terreno tan complejo de la economía. Nosotros pensamos que el problema ahora de financiación para las empresas, para las pequeñas empresas que son las que generan empleo en este país, las grandes empresas que reciben ayudas multimillonarias del Estado no generan empleo. Las ayudas que se dan aquí al pequeño empresario, al autónomo, es a ver si a lo mejor después de mucho papeleo pagas un poco menos de impuestos, te desgravamos no sé qué, después de 40.000 ventanillas. Esos problemas de financiación que hay se van a agudizar sobre todo por la privatización de las cajas de ahorro. Unas instituciones que han financiado al pueblo y que han funcionado bien durante 200 años y que gracias a una ley de cajas de ahorro y a poner a unos mangantes en la cabeza de esas cajas de ahorro, pues ahora parece que hay que privatizarlas porque parece que en los bancos
privados no hay mangantes, y no es verdad. Ese es el ahorro del pueblo. Dejo 6 segundos para la siguiente. No se van acumulando, Francisco, en todo caso. Gracias por ajustarse con esta generosidad al turno. Le vamos dando así fluidez, sin duda, al debate. Y se van expresando ideas, aunque sea en unos pocos segundos. Último turno dentro de esta cuestión. Decía yo antes que compleja, igual no es tan compleja, igual lo que sí es sensible, ¿no?, de los asuntos económicos. Partido Humanista, de nuevo, José Antonio. Bueno, nosotros queremos incidir en un concepto que tenemos muy claro. La violencia no solamente física, sino que es económica. Este sistema es un sistema basado en violencia económica. Entonces hace falta una alternativa a este sistema que se comienza a entrever ya con los movimientos 15M y demás, esa sensibilidad nueva que están haciendo, no violenta, y esa sensibilidad de otro mundo que es posible y donde se ven otro tipo de paradigmas económicos. Nosotros pedimos desde hace mucho una banca pública sin interés, una ley de propiedad participada sin interés, no una banca pública con interés. Una ley de propiedad participada de trabajadores donde se den mecanismos de cogestión, por supuesto cancelación de paraísos fiscales y lucha contra el fraude fiscal, tributación a las rentas más altas y una economía mixta y productiva. La base está sobre todo en que no incidir en el hecho de que hay que cambiar los paradigmas. No estamos si queremos cambiar las cosas tenemos que basarnos en la producción, no en la especulación. Es un concepto que tiene que estar, cada vez toma más conciencia. Muchas gracias. Seguimos ahora debatiendo de asuntos que en cierta medida, lo venimos diciendo, pues no dejan de guardar relación con el tema económico y sobre todo con el que tiene que ver con las arcas públicas. Nos referimos al estado del bienestar, el bloque de temas para hablar de sanidad, educación y culturas. Culturas. Momento de escuchar las propuestas que al respecto tenga en su programa electoral Unificación Comunista de España y que nos va a trasladar Mercedes de la Torre. Adelante. Bueno, nosotros, Unificación Comunista de España, desde luego lo que propone es defender, mejorar y ampliar el estado del bienestar. No estamos de acuerdo con recortar a las clases populares, al 90% de la población que está sufriendo un saqueo por parte de los grandes bancos y monopolios. Nosotros proponemos una reforma fiscal progresiva, en la que pague más quien más tiene, gravando a las grandes fortunas, persiguiendo con celo el fraude fiscal de bancos, multinacionales y grandes fortunas, haciendo que la corrupción se endurezcan las penas y sea tratado como delito contra la inmensa mayoría de la población, que es lo que es, y obligando a que los corruptos tengan que devolver lo que han robado, que eso no se hace. Es más, terminan de altos cargos de grandes bancos y multinacionales, casualmente al cabo de un tiempo. Un español paga un 80% más de impuestos que un sueco, y sin embargo el 10% más rico de la población española solo tributa un 35% de lo que tributa el 10% más rico en Suecia, por ejemplo. Con la reforma fiscal progresiva hay dinero de sobra para invertir en sanidad, en educación y en cultura. Gracias, Mercedes. Solidaridad y autogestión internacionalista, Francisco, ¿cómo enfoca este asunto del estado del bienestar? Nosotros enfocamos esto, digamos, la idea básica es el lema nuestro de la campaña, solidaridad por principio, ¿no? Y esto indica que la gente tenemos que hacer que el motor de nuestro comportamiento social sea la solidaridad en vez del lucro y el individualismo como es hasta ahora, ¿no? Ahora se está diciendo de las pensiones, pues yo estoy convencido que mis hijos, cuando se quieran jubilar, pues tendrán una pensión de subsistencia, pues no hay más que ver los contratos que se hacen ahora, el 90% son precarios, y cuando le pidan 30 y tantos años de cotización, pues se va a juntar en 70 años con 20 años de cotización. ¿Eso cómo se puede solucionar? A base de solidaridad únicamente, porque la idea fundamental, la corriente fundamental ahora mismo es egoísta e individualista, y eso no puede ser, y así no hay estado de bienestar que valga. Gracias, Francisco. José Antonio, en este primer minuto relativo a este amplio bloque de temas del estado del bienestar, de la sanidad, la educación, la cultura también, ¿cómo enfocan ustedes este asunto? Bien, de nuevo que queremos hacer quizás fijar la cosa en otro tipo de paradigmas. Para los humanistas, para nosotros, toda política debe ser social y apuntar al progreso de la sociedad en su conjunto. El ser humano, buscando la superación del dolor y el sufrimiento, ha ido construyendo lo que hoy conocemos como derechos sociales, relacionados con la salud, la educación, la calidad de vida de las poblaciones. Y de ahí hay que partir. Basta un simple vistazo a los presupuestos generales del Estado para darse cuenta de que estos derechos, para nosotros prioritarios, son considerados hoy como gastos sociales sin importancia.
El presupuesto militar prácticamente duplica lo invertido en salud y triplica lo destinado a educación, por poner un ejemplo. Esto nos parece vergonzoso. Los humanistas consideramos los recursos destinados a las áreas de educación, salud y calidad de vida como una inversión en el ser humano y en el futuro en su conjunto. Los poderosos siempre dicen, ¿y de dónde saldrán los recursos? Pero quienes así objetan, la hipocresía de ellos, gastan miles de millones en ayudar a la banca y permiten que otros miles de millones escapen a la economía productiva, de la economía productiva a la especulativa, que no produce ningún beneficio social. Las denominadas cogestiones también ocultan una privatización paulatina de la salud y la educación. Gracias. Segundo turno, dentro de este mismo bloque, los hospitales de Asturias, su sostenibilidad, la gestión del gasto farmacéutico, los centros educativos o también los recursos que se destinan a la enseñanza, temas como la dependencia, a lo mejor apoyo a las familias o los centros culturales también y su gestión. Mercedes, un segundo acercamiento a este bloque de temas. Según los informes del Banco de España, el 10% de la población española concentra el 70% de toda la riqueza financiera del país. Y sin embargo, en los 8 años de gobierno del Partido Socialista, y repito, el Partido Popular no tiene otro programa, tiene exactamente el mismo, la recaudación de Hacienda proviene en más de un 70% de las rentas del trabajo. Congelan las pensiones, rebajan los sueldos a los funcionarios, recortan gastos sociales, mientras las grandes fortunas pagan un miserable 1% de impuestos por sus beneficios. Hay que cambiar ese sistema de impuestos, hacerlo más justo, hacer que los que más tienen sean los que más ganan, sean los que más paguen y los que más impuestos paguen. Eso es, con eso hay dinero de sobra, repito, para invertir en sanidad, en educación, mejorar nuestra cultura y hacerla llegar al 90% de la población mucho mejor. Gracias. Le ha sobrado también una generosa parte del turno. Volvemos con Solidaridad y Autogestión Internacionalista, Paco, para en un segundo turno acercarnos a todo este bloque. Bueno, nosotros pensamos que la solidaridad debe ser el motor de la sociedad. Y no hay derecho, por ejemplo, a que en nuestro país la mitad de las viudas que hay en España viven por debajo del umbral de la pobreza. Después de toda una vida de trabajo, y no les queda una pensión ni medio digna por debajo del umbral de la pobreza. ¿Por qué pasa eso? Entre otras cosas porque los que legislan esto, el Congreso de los Diputados, se han autoconcedido la pensión máxima de la Seguridad Social, que dicen que el sistema de Seguridad Social está en peligro. Pues yo viéndoles a ellos sí me lo creo, porque son ellos el principal peligro de nuestro sistema de pensiones. Esto es lo que nosotros llamamos corrupción legalizada. ¿Por qué es corrupción? No se puede uno dar su propia pensión así alegremente. Después no me extraña, después hablaremos de lo que es la clase política hoy, ¿no? Pero es que es así. Y la mitad de las viudas por debajo del umbral de la pobreza. Y ninguno de ellos, ninguno ha renunciado públicamente a ese privilegio. Gracias, Francisco. Pues Antonio, una nueva oportunidad para enfocar todo este conjunto de temas. Como decía antes, la salud y la educación son derechos inalienables de todo ser humano. Entonces, solo por el hecho de vivir, todo ser humano tiene derecho a ello. Estamos asistiendo a la época del parastado, donde el poder se desplaza a otros lugares y a otras instancias donde los políticos ya no deciden, decide la banca y deciden los poderes financieros. Si planteamos alternativas, nosotros hablamos de una educación en la diversidad, una educación en la diversidad e integral, que forme y desarrolle a los niños y a los jóvenes en la capacidad de pensar, en la integración y la aceptación del cuerpo, la expresión emotiva y la sexualidad. Otro paradigma diferente del que actualmente se tiene en la educación. Respecto a la asistencia sanitaria, debe ser universal, pública y gratuita. Más viendo de dónde puede salir el dinero. Efectivamente, el dinero saldría de lo que se está invirtiendo en armamento. Incluso a los gobiernos se les está obligando a comprar armamento cuando se habla de la crisis y se les obliga a comprar armamento, o se les implica en guerras como la de Libia. Gracias, José Antonio. Tiempo ahora en este debate para acercarnos al bloque de propuestas que desde Partido Humanista, desde SAIN y desde Unificación Comunista de España nos quieran trasladar respecto de las políticas medioambientales de una región conocida como el paraíso natural, Asturias. Mercedes, ¿qué creen ustedes que se debería hacer? Si ustedes fueran presidentes, ¿qué harían en materia medioambiental? Presidentes y presidentas, perdón. Sí, porque por cierto, las 52 candidaturas que presentamos están todas encabezadas por mujeres.
Nosotros lo que proponemos en este campo es el cierre inmediato de todas las centrales nucleares. Después del terremoto de Japón y del accidente nuclear en una planta nuclear en Francia, ha quedado claro que la contradicción es la bolsa o la vida, y que nosotros desde luego decimos que la salud y la vida de la gente es lo primero y que está por encima de los beneficios, y lo que apostamos es por las energías renovables, que son mucho más respetuosas con el medio ambiente, que además lo que permiten es que no tengamos que depender energéticamente del petróleo y de sus derivados, y que tienen, digamos, como alternativa de futuro, capacidad de crear riqueza y empleo. Y desde luego consideramos que en ese sentido no hay paliativos, y que que tiene que ser el cierre inmediato de todas las centrales nucleares y la apuesta por las energías renovables. Esa es la propuesta. Muchas gracias. Turno para Francisco. Solidaridad y autogestión internacionalista. Francisco, ¿qué propuestas nos traslada al paraíso natural en materia de medio ambiente? Vamos, nosotros pensamos que esto, la primera fuente de energía, la mejor, es el ahorro. Y lo llamamos austeridad. Es decir, estamos en contra del reciclaje, de la idea de reciclaje, porque la idea de reciclaje lleva implícito la idea de consumo. Estamos a favor de la reutilización. Y se ha montado en la sociedad una entelequia con la cosa del reciclaje. Yo soy informático de profesión y apasionado de los ordenadores viejos. Yo puedo ir a cogerse a tirar un ordenador viejo. No puedo ir a coger el ordenador viejo que ha tirado el señor que iba delante de mí. Porque no lo puedo coger. Mire, es que yo lo quiero reutilizar, no puedo. Ahí se monta una cosa del reciclaje, que puedo consumir lo que me dé la gana si al final lo tiro en el bidón adecuado. No, señor, el reciclaje lleva un gasto importantísimo también. Y sobre todo lleva un gasto de neuronas, porque es el consumo, se legitima el consumo, que da igual como sea. Gracias, señor Gómez. Propuestas del Partido Humanista, don José Antonio López, en materia medioambiental. Bien. El Principado de... Yo sobre todo estoy centrando la cosa en hablar del punto de vista nuestro. Quizás me escape de cosas más concretas, pero me parece interesante. Para nosotros la política medioambiental debe convertirse en un motor fundamental de desarrollo. En su sentido más amplio, el medio ambiental es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinados. Para eso el medio ambiente es para eso, que influyen en la vida material y psicológica del ser humano y en el futuro de generaciones venideras. Por eso, cualquier acción en el ámbito del medio ambiente y cualquier decisión estratégica, empleo, transporte, energía, deben estar planteadas desde la necesidad de un desarrollo sostenible y equilibrado. Cuidar de la naturaleza es cuidar de la cosa común. Desde ese punto de vista podemos estar de acuerdo con muchas medidas que mantienen otros. De todas formas, quiero hacer un pequeño inciso respecto a lo que es lo militar, porque eso es algo que parece que se está escapando, y nosotros queremos hacer incidencia en estas campañas del escudo antimisiles que se está intentando establecer en Rota, con el silencio. Pues tendrá que hacerlo en otro momento siguiente. Gracias, en todo caso, José Antonio. En este mismo bloque podríamos también abordar, pero bueno, eso ya lo verán evidentemente nuestros intervinientes, pues cuestiones ya de índole además más concreto, que son vivas polémicas en la actualidad asturiana. Hablar de la gestión de residuos puede ser hablar del proyecto de la incineradora, hablar de la contaminación. Todavía sigue siendo un tema sensible dentro de una región en la que hay ese contraste entre un patrimonio natural muy importante y, por otra parte, pues amenazas medioambientales por la tradición industrial de esta región, que plantean realmente muchas dudas en el ámbito de la gestión pública. Mercedes, ¿más consideraciones en materia de medio ambiente? Yo, aunque sea salirse un poquitín, solo quería matizar añadir una cuestión que me parece importante. Yo muchas de las propuestas que están diciendo los compañeros las comparto. Lo digo porque nosotros, creo que no es una excepción, también comparto algunas de las propuestas que han dicho compañeros de las ruedas anteriores. Y nosotros, claro, lo que estamos proponiendo, tenemos un programa concreto, pero proponemos un frente amplio para unir al 90% de la población, trabajadores, pequeña y mediana empresa, autónomos, jubilados, etcétera, etcétera, y a la inmensa mayoría de los partidos, incluidos, desde luego, muchísima de la gente del PSOE y del PP, no están de acuerdo con lo que ahora mismo están proponiendo sus cúpulas. Por ejemplo, cuando antes el compañero ha hablado de los sectores más desfavorecidos, en particular ha hablado de las viudas, o cuando el otro compañero estaba hablando de las potencias que nos meten en sus guerras imperialistas. Estoy, en cosas concretas, ya digo, completamente de acuerdo, y en ese sentido creo que sería muy fácil entendernos en un frente del 90% de la población y de sectores
y también de organizaciones. Nosotros, como digo, proponemos eliminar en el terreno, bueno, ya no me va a dar tiempo, pues bien. Pues, me he salido. Gracias, Mercedes, por esas consideraciones. Nos vamos de nuevo con Solidaridad y Autogestión Internacionalista. Francisco Gómez, ¿más consideraciones al respecto del tema medioambiental? Siguiendo con la idea que decía antes de la austeridad, de solidaridad por principio, que decimos nosotros, el tema del reciclaje, de todo esto, de la reutilización, se convierte, igual que el protocolo de Kioto del CO2, se convierte en una carga de profundidad, en un sistema más de explotación de los pueblos empobrecidos de la tierra. Les exportamos hasta nuestra contaminación y nos hemos inventado ahora eso de las cuotas de CO2 para poderles comprar sus cuotas de CO2, poder contaminar nosotros y asegurarnos de que ellos no van a contaminar. No van a poder poner fábricas, no van a poder desarrollarse. Todo esto se convierte en otro sistema de explotación. Y en eso tenemos que tener conciencia los ciudadanos de que nosotros somos parte de esa cadena. Y esa cadena no se rompe hasta que nosotros no rompamos el eslabón que nos corresponde, que quizás sea el último, quizás sea el más débil o el más insignificante, pero si empezamos por romper eso, empezará a romper todo. No podemos seguir despilfarrando como lo hacemos. Gracias, Francisco. José Antonio, su turno. Vale, yo de nuevo quiero hacer una pequeña digresión, pero tiene relación. El medio ambiente está relacionado con el complejo militar industrial. Está relacionado también con eso que he comentado, el proyecto de Estados Unidos de instalar un sistema antimisiles, que como no les valió a Chequia, pues ahora quieren instalarlo en Rota, porque deben de pagar algo por ello, y entonces pues van al país más flojo y han tragado. Nos parece de suma gravedad. El Gobierno de España ha reforzado la política irresponsable al decidir la instalación de este escudo. Como consecuencia de ello, han convertido al territorio español en objetivo militar de otras potencias nucleares. Aumenta el número de intervenciones militares de la OTAN, de sus ejércitos. Estas guerras, justificadas por la mentira de guerras preventivas y por la supuesta restauración de los derechos humanos, esconden una feroz lucha por los recursos energéticos, como lo vemos en Libia, en Irak, etc. Y los intereses del complejo militar industrial insensibles a la catástrofe humana y a la devastación del medio ambiente. Existen recursos económicos y tecnológicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de toda la población del planeta, y con el gasto militar se resolvería de sobra. ¿Cómo justificar que mientras se recortan los gastos imprescindibles en educación y salud, el gasto militar aumenta? Pues se recortan también las intervenciones, con esta campana tan peculiar que tenemos. Vamos con el siguiente bloque. Creo que alguno de nuestros candidatos lo reclamaba antes, decía, ya tendremos tiempo de hablar de las cuestiones relativas a la gestión pública. Pues ahora es el momento de llegar a este bloque. La gestión pública, los derechos y libertades públicas, la administración de justicia, los temas que tienen que ver con ese desafecto que constatan las encuestas respecto de la clase política, generalizado en la ciudadanía y que ha crisolizado en fenómenos tales como el 15M. De esas cuestiones, pero también a lo mejor de la igualdad, de la participación ciudadana, de la relación entre los medios de comunicación y los poderes públicos, a veces complicada, de todo eso. Ahora, si quieren ustedes, pues cuéntenos qué proponen sus respectivas formaciones. Cuéntenos, Mercedes, Unificación Comunista de España, que nos señala al respecto. Bueno, lo primero que tenemos en España es una clase política que hace oídos sordos a los intereses populares y dicta leyes que solo sirven a los grandes bancos y multinacionales y que están al servicio de los grandes centros de poder mundiales. Los recortes en España empezaron en mayo del año pasado por una llamada nocturna de Obama a Zapatero, dándole una serie de órdenes de lo que tenía que aplicar económicamente y que al día siguiente fueron aplicadas a rajatabla. La Constitución española, que durante 30 años se nos ha dicho que era intocable, a un toque de pito de Angela Merkel, ha sido tocada en 2 días, y ha sido tocada de forma que a partir de ahora van a cobrar antes los bancos alemanes que los jubilados españoles, por los famosos intereses de la deuda que van subiendo aleatoriamente al dictado de agencias de calificación norteamericanas. Entonces, claro, nosotros desde luego lo que proponemos es que hay que profundizar en la democracia radicalmente, que para hacer la redistribución salarial que hemos propuesto en los puntos anteriores, hace falta profundizar en la democracia para cambiar la ley electoral, hacerla mucho más proporcional. El resto lo diré después. Luego en el siguiente bloque, Mercedes, sin duda, podrá completar algunas de esas propuestas. Escuchamos ahora las que desde Solidaridad y Autogestión Internacionalista nos traslade Francisco Gómez. Adelante. Hombre, nosotros creemos que lo importante hoy es una regeneración política que no se puede dar
en el sistema actual, con los actores que tenemos actualmente. Nosotros lanzamos un póster que pegamos por las calles que decía: por permitir la corrupción, los diputados a prisión. Pues por uno se lo piensa y dice: pues es verdad. No puede ser que legislen el salario mínimo interprofesional para 1 millón de familias, 600 y pocos euros, y legislen para ellos mismos 3.000 y pico euros y de ahí para arriba. Comisiones, más dietas, más no sé qué más. Es decir, 3.000 euros para nosotros, 600 para los demás. El otro día lo legislaron con las empleadas de hogar. Tuvieron la poca vergüenza de legislar sobre el sueldo de sus criadas y ponerlo en 600 euros. Y el de ellos, 3.000. ¿Así piensan que valemos? Ellos 5 veces más. Gracias, Francisco. Señor López, desde el Partido Humanista. Bueno, nosotros pensamos que los políticos tradicionales, los partidos políticos actualmente son de mentira. Solo se preocupan por mantener un sistema que las alimenta. Los grandes partidos, impulsados por los capitales, a los que amparan, y los medios de comunicación tratan de controlar cada vez más el sistema electoral, imponiendo leyes restrictivas para impedir la participación política. O sea que vivimos en una democracia formal. Hace 20 años nosotros tenemos un documento donde hablamos de la democracia real. Luego, si eso, en la segunda parte explicaré qué es la democracia real. Entonces, asistimos a una situación donde los políticos viven de espaldas a la gente. Es decir, la gente de la calle vive de espaldas a los políticos. Ojalá, todavía no. Eso supondría que la gente les da la espalda y nadie les vota. Sería lo mejor que podría pasar para que pasáramos a otro, y lo mejor que podría pasar para que pasáramos a otro tipo de sociedad. La gente habla y siente unas cosas y los políticos hablan de otras. Muy sencillo. ¿Para qué nos valen estos políticos? Para trabajar para los bancos y para las multinacionales y para sus jefes, porque en realidad estos no mandan ya. Son gestores de sus dueños. Sus dueños son otros. Gracias, José Antonio. Segunda ronda sobre este mismo asunto de la gestión pública. Creo que antes a Mercedes le habían quedado algunas cosas más que querría comentarnos, ¿verdad? Sí. Adelante. Bueno, Unificación Comunista de España proponemos una ley electoral mucho más proporcional, donde cada voto valga lo mismo y en cualquier rincón de España, que desarrolle el derecho a referendos vinculantes, por ejemplo, sobre la reforma de la Constitución que acaban de hacer, transparencia en las cuentas públicas y mecanismo de control de los ciudadanos sobre las cuentas de los partidos y los altos cargos, que los cargos públicos rindan cuenta ante los electores, que periódicamente tengan que rendir cuenta de la gestión y del cumplimiento de su programa y que puedan ser revocados por sus electores si no cumplen el programa. El problema fundamental que tenemos en este terreno en España es una clase política que aplica los dictados que vienen desde Washington y Berlín. Han entregado la soberanía nacional, la capacidad de decidir por nosotros mismos al Fondo Monetario Internacional y a Bruselas. Y sin la soberanía nacional no podemos hacer nada. Por eso, junto a la redistribución de la riqueza, la ampliación de la democracia, el tercer punto fundamental de nuestro programa es la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias, Mercedes. Nos vamos ahora con el turno correspondiente en esta segunda ronda, en la que hablamos sobre la gestión pública y las libertades públicas, con lo que nos quiera comentar al respecto Francisco. Bueno, nosotros pensamos que la función pública, la tarea del político es una tarea de vocación, de servicio a los demás. Y por eso, visto el panorama que hay, proponemos que todos los cargos electos cobren el salario mínimo interprofesional. Así los señores diputados se darían cuenta de lo que aprueban, que por ahora solo se lo han contado, lo saben de oídas, y que tuvieran que vivir con el salario mínimo interprofesional, que es muy poco, que se viviría muy mal, pero que es lo que ellos legislan para los demás. Y vamos a ver cómo enseguida subía el salario mínimo interprofesional. La democracia la entendemos coincidiendo, así la entendieron los americanos al principio, como el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. A los americanos después no se lo creyeron, pero es así. Cosas como el cambio constitucional que ha habido son inadmisibles, pero por los propios partidos. Ningún partido pone en su programa que los señores banqueros tengan prioridad absoluta para cobrar sus deudas, como pone textualmente en el cambio constitucional que ha habido. Gracias, Francisco. Nos iba a explicar don José Antonio qué era la democracia. La democracia real. La democracia real, pues es su turno para cerrar este bloque de intervenciones. Nosotros hace más de 20 años ya hablamos de lo que es de la diferencia entre la democracia formal, que es la que vivimos, la democracia real.
La Constitución dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. Mentira. Es decir, no existe tal división de poderes. No existe la elección del poder ejecutivo, legislativo y judicial como algo independiente. Se ha quebrado. No existen iniciativas legislativas populares donde se puedan proponer temas que puedan ser sometidos a referéndum, pueden ser sometidos a plebiscito. No existe una participación ciudadana. Entonces proponemos iniciativas legislativas populares, una ley de responsabilidad política desde hace mucho que pedimos para que se cumplan las promesas, o si no que el político puede ser destituido. Una ley de equiparación de sueldos, efectivamente, para que la política no sea un lucro sino un servicio. Es decir, se ha perdido el concepto de lo que es una democracia, a la que tendríamos que, una democracia real, donde la gente participe y donde la gente no se siente que si la engañan puede hacer algo por ese engaño. Gracias, José Antonio. Nos encaminamos ya hacia la recta final de este intercambio de propuestas electorales de las candidaturas que se presentan por Asturias a las próximas elecciones del 20N. El último bloque que tenemos preparado es para que los diferentes intervinientes nos comenten algo sobre qué consideran sus formaciones que debe ser, o cómo consideran que debe ser la posición de esta región de Asturias en el conjunto de España. Vamos con lo que al respecto propone Unificación Comunista de España. Nuestra posición es que lo que necesita Asturias es lo mismo que toda España en su conjunto. Está en juego, estos son unas elecciones generales, y está en juego el rumbo que va a tomar nuestro país en los próximos años. Lo que necesita Asturias es redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la soberanía nacional. Crear riqueza y empleo, invertir en creación de empleo, en inversión productiva y parar los recortes. Los asturianos tenemos los mismos intereses que los madrileños, los catalanes, los andaluces, los vascos. Tenemos todos los mismos intereses frente a todas las corrientes que nos dicen que hay que defender unos en detrimento de otros o viceversa. Tenemos exactamente los mismos intereses y esa es la política de conjunto que defendemos para Asturias y para el resto de España. Gracias, Mercedes. Vamos con las propuestas que en ese mismo sentido, es decir, Asturias, dentro del marco español, ¿qué tendría que ser para solidaridad y autogestión internacionalista? Pues en ese sentido, internacionalismo, como contraposición al nacionalismo, que es un virus que nos ha entrado en España ya desde hace tiempo, en el siglo XIX, y que cada vez va tomando más fuerza, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque el nacionalismo o el regionalismo, como ahora queremos tener, o quiere hacer cascos un partido regionalista aquí, pues muy bien, egoísmo colectivo del siglo XIX. Y así la gente, los últimos de la sociedad, así no vamos a solucionar nada. Eso es un invento burgués de hace 150 años, que les venía muy bien a los burgueses de hace 150 años. A nosotros eso no nos viene nada bien. Nosotros también pensamos que tenemos los mismos problemas y somos responsables de la misma explotación hacia los que son menos que nosotros. Nosotros tenemos los mismos problemas que en Madrid, que en cualquier lado. Pero Asturias, bueno, eso lo dejo para después. De acuerdo, muy bien, pues reservamos ahí entonces para ese último turno las ideas que nos quiera aportar Francisco. El Partido Humanista en esta cuestión, ¿qué tendría que proponernos como reflexiones? Bueno, José Antonio. Nosotros hablamos de una nación humana universal. Estamos en un nuevo mundo, ya estamos. Otra cosa es que haya que organizarlo de otra forma. Y Asturias forma parte de ese mundo. Entonces, claro, si hablamos de una democracia real, tiene que ser una democracia descentralizada, una democracia donde la gente pueda participar. No es hablar tanto de las instancias que existen ahora mismo, sino de cómo transformar esas instancias para que la democracia real se dé. Es decir, si no podemos participar, ¿de qué me sirve hablar de Asturias, ni de Madrid, ni de...? Aquí lo que se trataría sería de que la gente de Asturias pueda participar en su propio, construir su propio futuro en base a iniciativas que puedan plantear, en base a poder controlar las instancias no solo de aquí, sino de una forma federal de la Unión Europea, porque cada vez las instancias están ya más lejos. Entonces nosotros hablamos en el sentido de...
Gracias, José Antonio. Todavía queda un turno final ya de cierre, si les parece, dentro de esta misma cuestión o de algunas cuestiones que se puedan haber quedado en el tintero y que consideren ustedes interesantes para reseñar. Por Unificación Comunista de España, Mercedes, un último turno. Nosotros lo que consideramos es que es fundamental la conquista de la independencia para nuestro país y de la soberanía nacional. Dejar de ser un país vasallo de los grandes centros de poder mundial, de ser dependientes de Estados Unidos y de las grandes potencias europeas. Llevamos 30 años en la que la clase política, y ya digo, la clase dominante española y sus representantes políticos, que principalmente son el PSOE y el PP, ya digo, sus cúpulas, repito, porque mucha de su gente de base y votantes no están de acuerdo con ese proyecto, lo que han hecho es aceptar que España no pinte nada en el mundo, que sea un país vasallo de las grandes potencias, que se dicten la economía y las leyes que se van a llevar en España desde Washington y desde Bruselas, y lo primero es romper esos lazos de dependencia. Todos los países que los han roto están creciendo económicamente, véase Brasil, véase un montón de países de Iberoamérica, de Asia, que lo que han hecho es romper los lazos de dependencia que tenían con respecto a Estados Unidos y a las grandes potencias europeas, y están creciendo económicamente, porque no hay crisis mundial, lo que hay es una dependencia. Bueno, Mercedes. Francisco. Yo creo que en Asturias, especialmente, en toda España tenemos el mismo problema, pero en Asturias especialmente no podemos esperar nada de los poderosos. Los poderosos van a seguir a lo suyo y mangoneando a los grandes partidos para que sigan siendo perros fieles. Tenemos que ser nosotros los protagonistas de nuestra liberación. No podemos preguntarnos qué puedo hacer yo, eso es una pregunta trampa desde el principio. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Y me tendré que asociar con el que está al lado mío para que nosotros podamos hacer algo. En ese aspecto Asturias, por su historia, tiene una grave carencia, una grave tara, que 40 años de franquismo no han pasado en balde, y es la dependencia psicológica del Estado. Y así nos va a ir muy mal. Y en Asturias somos, yo creo en eso, terriblemente pesimistas. Y a las pruebas, me repito, tenemos la natalidad más baja de España desde hace muchos años. Eso es falta de fe en el futuro. En eso lo tenemos muy mal, nosotros ya sin esperar nada de nadie. Gracias. Y turno de cierre ahora también para el Partido Humanista. Vale, yo como no se ha tocado prácticamente, yo quiero hacer un último inciso respecto a la alegría que nos ha producido a los humanistas el surgimiento de un movimiento social, una correntada de sensibilidad en todo el mundo, como es el 15M, donde se respira ese otro mundo, un nuevo espíritu no violento, precisamente lo que nosotros venimos de hace mucho tiempo diciendo, una democracia real, las profundas aspiraciones, la nación humana universal, contrapuesta a lo que es la globalización, donde no se respetan las etnias, lenguas, costumbres, y un sistema montado en base no al dinero, sino al ser humano. O sea que nos produce una profunda alegría, y nos hemos implicado desde el principio en ese movimiento, aquí en España y en todos los lugares del mundo donde estamos. Lo mismo en Nueva York, porque hay gente del Partido Humanista en Ocupa Wall Street, y quiero hacer un inciso porque eso precisamente nos ha tocado. Y es lo nuevo y lo interesante que está surgiendo, no lo viejo de lo que estamos hablando, pues estamos hablando de formas viejas, y eso es lo nuevo, y hay que hacer un apoyo por eso. Pues escuchamos de nuevo la campana, el timbre, la corneta que marca ya el final de este intento de hacer un debate o una exposición más bien acotada de lo que son las propuestas electorales de las formaciones que han tenido a bien venir a este encuentro y a contarnos por qué solicitan el voto de asturianos y asturianas en las próximas elecciones del 20N. José Antonio López, del Partido Humanista, Francisco Gómez, de Solidaridad y Autogestión Internacionalista, y Mercedes de la Torre, de Unificación Comunista de España. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que han participado en esta cuestión. Entendemos que esta mecánica, la que hemos seguido para este espacio, tiene inconvenientes, por supuesto, pero lo cierto es que también sentimos que hemos podido trasladar algunas ideas que pueden ser interesantes. A las espectadoras y espectadores que estén viendo este espacio les pedimos disculpas y comprensión por los fallos que hayamos cometido, y volvemos a agradecer a Civisi, a la Escuela de Imagen y Sonido de Asturias, habernos dado también esta oportunidad de poner en práctica esta iniciativa. Esperamos que haya sido de algún interés para ustedes. Muchas gracias.